En mi infancia pues fui un niño solitario, pasé por lo que pasan todos los raros, los diferentes, la soledad, la marginación, etcétera. Pero si esto ha hecho que yo tenga la capacidad de aprender cosas útiles, cosas que me han servido en la vida, pues bueno, quizás también tiene su parte positiva. Ya sé que en internet hay muchos vídeos sobre esta temática, pero como dicen, cada persona es un mundo, cada caso es distinto, así que quizás no esté de más escuchar otras opiniones, otros puntos de vista. Y si no le sirve a nadie, por lo menos que me sirva a mí para desahogarme un poco. Empezaremos por el principio, como es lógico. Cuando yo era pequeño, me consideraban un niño inteligente y despierto. Sabía muchos datos, mucha información sobre temas que, digamos, no correspondían a mi edad. ¿Qué cosas? Pues los planetas del sistema solar, que por aquel entonces eran 9, el funcionamiento de los órganos del cuerpo humano, la evolución de las especies, algo de geografía, cosas así. Pero cuando empecé a ir a la escuela, esta consideración de niño despierto e inteligente, poco a poco empezó a ser sustituida por la de niño raro. No sé cómo están las cosas ahora, pero años A, en mis tiempos, siempre había alguien en clase que era el raro, ¿verdad? Pues ese era yo. Pero raro, raro. ¿Y en qué consistía esta rareza? Pues lo típico, tenía otros intereses distintos a los del resto de la clase. Por ejemplo, no me gustaba jugar al fútbol, con lo cual, ya os imaginaréis, en el recreo estaba solo, tenía un amigo. Y sobre todo, de esto me di cuenta bastante rápido, tenía otra forma distinta de pensar. A mí me costaba mucho entender al resto de compañeros. Entender me refiero a comprender sus motivaciones, su forma de actuar. Y a ellos les pasaba igual, no me entendían a mí. Bueno, esto fue algo que asumí. Soy el raro, pues soy el raro. ¿Qué le vamos a hacer? Y fue así durante toda la escuela. Pero cuando entré en secundaria, llegó un punto en que pensé, bueno, vamos a ver. Vale que tengo otros intereses distintos, pero ¿por qué tengo que ser tan raro? ¿No podría ser un poco más sociable, un poco más flexible a la hora de aceptar otros intereses, otros gustos, aunque a mí me parecieran banales? Y me gustaría dejar claro que no estaba pensando en copiar otros comportamientos, que sé que es una cosa frecuente al hablar sobre este tema, pero quizás hablaré de ello más adelante, pero insisto, no pretendía copiar a nadie, ni copiar comportamientos en general, sino simplemente enfocar la vida de otra manera. Y inicié un proceso de autoanálisis, de intentar observarme desde fuera, observar mis comportamientos, mis reacciones y pensar, a ver, quizás aquí podías haber actuado de otro modo, no hacía falta comportarse así. En fin, ir puliendo pequeñas cosas y poco a poco, no voy a decir que me convirtiese en el rey de la fiesta, pero fui desarrollando unas mínimas habilidades sociales, conseguí tener un círculo de amistades, conseguí tener pareja e incluso conseguí mejorar bastante mi situación laboral. Y de esto ya hablaré en detalle en otro vídeo porque me parece un punto interesante. En fin, llegó un momento en que mi vida parecía bastante bien encarrilada. Y, como todo parecía ir bien, decidimos tener un hijo. Bien, hasta aquí la introducción, el prólogo. Cierto día, por la más absoluta casualidad, estaba yo mirando unas cosas por internet y me puse a leer un texto informativo sobre el famoso síndrome de Asperger. Yo ya había oído hablar sobre ese tema, sabía más o menos de qué iba, pero tampoco había profundizado mucho. El caso es que empecé a leer aquel texto y de pronto
comprendí que acababa de entrar en uno de los momentos más importantes de toda mi vida. Sin exagerar, porque aquel texto que tenía delante estaba describiendo mi infancia, tal cual, cambiando algunos detalles, pero era aquello. Como podéis imaginar, me quedé a cuadros. Después de aquello, lógicamente, empecé a buscar más información sobre ese tema. Encontré otros textos que también arrojaban bastante luz sobre mi infancia y adolescencia. Encontré unos vídeos donde unas personas afectadas por el síndrome explicaban sus experiencias y la verdad es que sí, me sentí muy identificado con la mayoría de lo que explicaban. Poco después, también por aquellas casualidades de la vida, descubrí que para cierta gente existía un vínculo, una relación directa entre el hecho de ser Asperger y el hecho de conocer varios idiomas. Aquí tengo que aclarar que yo soy de formación filológica, soy licenciado en filología eslava, he trabajado muchos años como traductor profesional de lenguas eslavas. Digamos que chapurreo más o menos varios idiomas eslavos y sé hablar casi perfectamente el idioma ruso. Y alguno dirá, pero bueno, ¿qué relación puede haber entre ser Asperger y el saber idiomas? Como muchos sabéis, los Asperger tenemos esta capacidad de concentrarnos en temas que nos interesan, que nos apasionan y extraer toda la información día tras día sin cansarnos. De forma que podemos profundizar mucho en ciertos temas. Estos temas pueden ser cualquier tontería, entre comillas, pueden ser juegos de mesa o cómics o personajes de ficción, etc. Pero también pueden ser cosas como ingeniería, matemáticas o, en mi caso y en el de otra gente, los idiomas. Pues bien, cuando descubrí todo esto, fue como encontrar esa pieza que faltaba para completar el puzzle que había estado intentando hacer toda mi vida, pues algo así. De pronto todo encajaba, todo era mucho más comprensible, empecé a comprenderme mucho mejor a mí mismo y, claro, pensé, bueno, en mi infancia pues fui un niño solitario, pasé por lo que pasan todos los raros, los diferentes, la soledad, la marginación, etc. Pero si esto ha hecho que yo tenga la capacidad de aprender cosas útiles, como los idiomas, por ejemplo, cosas que me han servido en la vida, pues bueno, quizás también tiene su parte positiva. Es más, hay quien dice que muchos de los grandes científicos de la historia probablemente eran Asperger. Bueno, ahora le llaman a todo trastorno del espectro autista. Hemos pasado de estar afectados por un síndrome a ser unos trastornados. Vamos progresando. Bien, ¿por qué dicen que muchos grandes científicos podrían ser autistas? Por las rarezas de sus vidas privadas. Por ejemplo, el señor Newton tenía una vida personal extrañísima, caótica, incomprensible para muchos. O el señor Kurt Gödel, otro personaje que tal. También hay quien dice que Albert Einstein podría ser, porque tardó algo más de lo normal en empezar a hablar. Quién sabe. Y bueno, ahora tenemos, por ejemplo, a Elon Musk, que es el típico ejemplo de alguien con una forma distinta de pensar, a quien se le va un poco o bastante la olla a veces, pero aparte de lo que cada cual piense de él, es indudable que es alguien que ha llegado muy lejos. Está haciendo cohetes que van al espacio, quiere llegar a Marte, en fin. Por todo esto llegué incluso a desarrollar un cierto orgullo por el hecho de ser Asperger. Además, ocurre que si yo esto lo hubiera descubierto a los 20 años, estoy segurísimo de que me habría servido como excusa para no esforzarme por conseguir ciertos objetivos. Habría pensado, es que tengo un síndrome, es que claro, por eso no me salen bien las cosas, bueno, pues quiere decir que no soy capaz de llegar hasta ahí, pues ya, claro, esta es la explicación, pues me quedo tal como estoy, etc. En cambio, al haberlo descubierto cuando, como digo, mi vida parecía bien encarrilada, pues bueno,
tampoco parecía cambiar mucho. Lo que yo no sabía es que no solo el mero hecho de ser Asperger había tenido consecuencias tanto negativas como positivas en mi vida, sino que también el hecho de descubrirlo iba a tener consecuencias positivas y negativas. Negativas, bueno, juzgad vosotros mismos lo que os voy a contar. El caso es que todo este descubrimiento, como digo, me llevó a comprenderme mucho mejor a mí mismo, no solo mi pasado, sino también mi presente, mi forma de actuar, mi forma de reaccionar y la forma de reaccionar del resto de la gente con respecto a mí. También me llevó a comprender que aún no es demasiado tarde para mí para conseguir ciertos objetivos. En fin, me llevó a replantearme muchas cosas y esto, junto con otros cambios que ahora no vienen a cuento, me llevaron a un proceso al cabo del cual llegué a la conclusión de que ya no podía seguir con la mujer con la que me había casado, a pesar de que ya tenemos un hijo. Quizás eran cambios que tenían que producirse hace tiempo, pero cuando ya hay un niño, pues la situación no es la más fácil. Por eso digo, juzgad vosotros mismos. El hecho es que mi vida, que parecía tan bien encarrilada, pues ya no lo parece tanto. En fin, hasta aquí mi primera reflexión sobre este tema. En el siguiente vídeo tengo la intención de desarrollar esta idea de que el Asperger no solo tiene consecuencias negativas, sino que también puede tener consecuencias positivas, pero es importante no perder de vista el hecho de que la condición de Asperger, o de TEA, o de lo que sea, es para toda la vida. No se puede cambiar y hay que estar siempre, digamos, hay que ser siempre consciente de ello. Pero de esto hablaré en el próximo vídeo.